Gracias por participar en mi canal. Recuerda activar las campanitas para recibir notificaciones de los videos que subo a diario. Hola, bienvenidos a nuestra clase de algoritmos. En esta ocasión te he traído un video para que aprendamos a usar el ciclo repetir hasta. El ciclo repetir hasta o ciclo do until es uno de los más usados para repetir una secuencia de instrucciones, sobre todo cuando no se conoce la cantidad exacta de veces que se quiere que se ejecute una instrucción simple o compuesta. En pseudocódigo, nuestro ciclo repetir hasta se coloca de la siguiente manera. Tú colocas repetir y luego defines una serie de instrucciones, pueden ser una o muchas instrucciones. Y defines al final hasta qué y defines una condición que será hasta que esta condición se cumpla, que él saldrá del ciclo. Entonces esto quiere decir que por defecto un ciclo repetir hasta siempre va a ingresar una primera vez. ¿Por qué? Porque no se ha evaluado ninguna condición, entonces él ingresa siempre. O sea, nos garantiza una primera ejecución. Si el hasta qué se cumple, entonces él seguirá. Pero si el hasta qué no se cumple, él volverá y repetirá estas instrucciones hasta que se cumpla la condición. Veamos cómo se hace esto gráficamente en diagrama de flujo. Aquí tenemos nuestro diagrama de flujo tradicional y nuestro diagrama de flujo en PSInt. Entonces tú inicias y finalizas tu diagrama de flujo como es normal y vamos a colocar lo siguiente. Vas a colocar una serie de acciones a realizar como un proceso y luego se grafica el repetir hasta como si fuera un condicional. Y en este condicional vas a graficar lo siguiente. Vas a colocar tu expresión en el condicional y mientras no se cumpla esta condición, él volverá a ejecutar este proceso. Pero cuando se cumpla esta condición del repetir hasta, él terminará el diagrama de flujo. Bien, pero hagamos un algoritmo de este ciclo repetir hasta para que lo aprendas a manejar. Entonces definamos un problema. Por ejemplo, supongamos que queremos mostrar un menú de opciones y permitir que el usuario seleccione cualquier opción. Como este menú tiene 5 opciones, la opción 5 va a decir, por ejemplo, salirse del programa. Entonces nuestro problema va a ser ese, que se muestre continuamente el menú de opciones, permitiendo la captura de una opción, y que solamente cuando el usuario escoja la opción 5, pues nos saldremos del programa. De lo contrario, siempre seguiremos mostrando el menú. Ese es nuestro problema. Ahora bien, ¿cuáles serían los datos de entrada para este problema? En este caso no tenemos datos de entrada. ¿Por qué? Porque básicamente todo está definido como un proceso. ¿Y cuáles serían nuestros procesos? Nuestros procesos serían básicamente todos los pasos que hay que repetir. Entonces, observa que yo coloco aquí inicialmente que nuestro proceso es repetir los siguientes pasos. Entonces, él lo va a empezar y va a ingresar por acá. Observa que no hay condición arriba. Al no haber condición arriba quiere decir que él siempre va a ingresar. Y nos va a mostrar el menú de opciones por primera vez. Vamos a leer una opción y hasta que la variable que acabamos de leer sea igual a 5, pues entonces haré la salida. Igualmente observa que esto es proceso y salida, ¿no? La salida será pues obviamente que el menú se siga mostrando continuamente hasta que le indique la opción salir. Bien, entonces vamos a PSInt, a nuestro editor de diagramas de flujo y de algoritmos, y vamos a trabajar el ciclo repetir hasta. Una vez ingresemos a PSInt, vamos a crear un algoritmo para hacer lo que acabamos de ver sobre repetir. Entonces vamos a colocarle como título a este algoritmo, pongámosle, por ejemplo, menú repetir. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a hacer un menú de opciones que se va a continuar repitiendo mientras yo no escoja una opción especial que voy a crear como salida. Entonces, por ejemplo, empezamos a repetir con la palabra repetir. Y una vez finalice, observa que él me coloca hasta qué. Esa es la palabra de cierre de un repetir. Pero yo no he definido hasta cuándo, o sea, hasta que se cumpla una condición. Entonces, ¿qué vamos a repetir? Por ejemplo, vamos a colocar que primero quiero que limpie pantalla,
Luego quiero que escriba una palabra que diga, por ejemplo, algo así como menú de opciones. Vamos a escribir ahorita una primera opción que diga, por ejemplo, captura ítem. Este es un menú básico para que tú aprendas a usar el repetir, pero pues obviamente nos servirá para después agregarle más funcionalidades a este menú. Escribamos una tercera opción que diga, por ejemplo, eliminar ítem. Escribamos una cuarta opción que diga, por ejemplo, listar ítem. Y una quinta opción que va a ser nuestra opción para salir. Entonces, por ejemplo, la quinta opción será salir. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer a continuación? Resulta que tenemos que capturar la opción. Entonces, coloquemos, por ejemplo, un comentario que diga ingresar una opción. Y vamos a escribir un mensaje en donde le pidamos al usuario que elija una opción del menú. Elija una opción. Y le colocamos, por ejemplo, que tiene que ser un número de 1 a 5. Y lo vamos a leer. Entonces le decimos leer y aquí colocamos nuestra variable. ¿Qué variable queremos usar para esto? Por ejemplo, vamos a colocar una variable que diga OP. Así como lo ven, OP se va a llamar esta variable. Y ahora procedemos a realizar una validación para saber qué opción cogió. Entonces realmente vamos a, aparte de hacer el repetir, vamos a hacer otra estructura que se llama el según la variable hacer determinado tema, que técnicamente se conoce como un case en los lenguajes de programación. Pero no nos adelantemos, hagamos primero el hasta qué. Si yo hago el menú y le digo leer opción, ¿hasta cuándo la va a ejecutar? Hasta que, entonces aquí coloco ya la condición, hasta que nuestra variable OP sea igual a 5. Entonces cuando OP, que es lo que acabo de leer acá arriba, sea igual a 5, pues él tiene que salirse. Y hasta ahí yo quedaría con este menú visible siempre en pantalla hasta que la persona escoja la opción 5. Pero entonces hagamos una capacitación adicional viendo el tema de, bueno, ¿y qué le podemos colocar al según qué para poder validar una estructura case? Entonces yo podría colocar lo siguiente. Yo le diría, por ejemplo, un mensaje que dijera procesar esa opción, la que acabamos de capturar. Y yo diría, según OP a hacer. Y aquí en la mitad, observa que él me colocó aquí el fin según. En la mitad yo validaría cada una de las posibles opciones que acabo de capturar en el menú. Entonces diría lo siguiente, por ejemplo, si es 1, 2 puntos, y aquí abajo coloco lo que haría si escojo la opción 1. Entonces, por ejemplo, limpiar pantalla. Más adelante veremos cómo hacer para que esto sea no solamente escribir aquí una frase y esas cosas, sino que sea, por ejemplo, irnos a una función o ejecutar otra función en donde hagamos realmente una captura de información. Por ahora solamente estoy colocando aquí un titular. Escriba captura de ítems cuando escoja la opción 1, que es mi opción, captura ítem. Ahora, ¿qué pasaría con la opción 2? Entonces yo diría 2 puntos y le diría limpiar pantalla. Y aquí escribiría, por ejemplo, escribir, modificar ítem, que sería mi segunda opción. Y así vamos a ir a hacer con cada una de estas opciones. La opción 3, lo mismo. Vamos a colocar que limpie pantalla. Y vamos a colocar escribir, por ejemplo, eliminar ítem. Ahora sigamos con la opción 4. La opción 4 diría limpiar pantalla y luego escribiríamos escribir, listar ítem. Y vamos a llegar a la opción 5. ¿Qué hacemos cuando lleguemos a la opción 5? Entonces vamos a escribir, por ejemplo, un mensaje de texto que diga gracias, vuelve pronto. Se supone que esta ya es la última opción. Si yo escojo la opción 5 es que escogí salir, por ejemplo, en este caso. Y ya no tengo que hacer más en el hacer. Entonces observa que acaba con fin según. Ahora bien, ¿qué pasa aquí
cuando se cumpla este fin segundo. Entonces, por ejemplo, yo le puedo decir aquí, escribir, presione Enter para continuar. Y aquí podríamos simplemente esperar una tecla. Esperar tecla, por ejemplo. Bien, y entonces observa que aquí ya termina el algoritmo. Entonces vamos a ejecutarlo para que veas el resultado. Bien, y entonces a continuación, ¿qué vamos a hacer? Vamos a probar que la sintaxis del algoritmo esté bien. Entonces recuerda que le decimos ejecutar, verificar sintaxis. Y si él nos aparece este mensaje de sintaxis correcta, es que ya al menos no tiene errores de escritura de este código. Ahora miremos cómo se ejecuta. Si yo le digo ejecutar, entonces observa mi menú de opciones y yo escojo, por ejemplo, opción 1. Entonces mira lo que sucede. Me pasa a captura de ítem, que es lo que tenemos aquí en la parte de abajo que se alcanza a ver cuando la opción sea 1. Y pulse Enter para continuar. Si yo escojo la opción 2, modificar ítem. Si escojo la opción 3, eliminar ítem. Y si escojo la opción 4, listar ítem. Y cuando escojo 5, observa que él me dice, gracias, vuelve pronto, presione Enter para continuar. Entonces observa cómo hacemos fácilmente un algoritmo para usar un repetir. Y a la vez estamos viendo un algoritmo para usar el case o el según, así como le decimos en algoritmos a esta estructura de información. Bien, miremos cómo quedó este algoritmo. Entonces recuerda que usamos este dibujito penúltimo que está acá y le decimos que me dibuje el diagrama de flujo. Entonces observa cómo él me ha dibujado el diagrama de flujo de esto. Si quieres ver completo los ítems de la pantalla, puedes usar este botoncito que está acá, que lo que hace es ampliar las descripciones para cuando no se ven bien. Y entonces observa el diagrama de flujo. Hacemos borrar pantalla, mostramos el título, menú de opciones, capturar ítem, modificar ítem, eliminar ítem, listar ítem y salir. Aquí hacemos un mensaje, recuerda que esto es un comentario, ingresar opción, y aquí hacemos un input, hacemos una captura de información en donde le decimos a la persona, captúreme en la variable OP una opción. Entonces observa que aquí estamos viendo en algoritmos y también viendo en diagrama de flujo, viendo cómo funciona el mientras que. Entonces mientras que yo no pulse la opción 5, él se va a quedar aquí dando vueltas y vueltas y vueltas. Cuando use la opción 5, sale. Y también vemos el case, que es una estructura de validación múltiple, en donde yo valido que en caso de que sea 1, en caso de que sea 2, 3, 4 o 5, qué se hace en cada caso. Bien, ejecutemos este algoritmo paso a paso para que veas cuál es el resultado. Le das clic en este icono y cuando aparezca nuestra ventana de paso a paso, observa por dónde pasa la ejecución. Aquí está leyendo la opción, entonces yo digito por ejemplo 1 y observa lo que sucede cuando le doy Enter. Pasa a según 1, limpia pantalla, escribe y sale. Le doy Enter y vuelve y escribe el menú de opciones. Mira lo que sucede cuando oprimo el 5. Le doy 5, Enter, según OP, 1 no es, 2 no es, 3 no es, 4 no es, 5 es, entonces dice gracias, vuelve pronto. Y terminamos. Bien, graba este algoritmo y colócale el nombre menú repetir y ahora vámonos al lenguaje C y vamos a hacer este algoritmo en un programa para mostrar un menú de opciones. Y vamos a crear nuestro nuevo programa. Entonces vamos a colocar un comentario inicial, /asterisco, y vamos a colocar el nombre de nuestro programa. Por ejemplo, coloquémosle el nombre C repetir. Y en el autor le puedes colocar tu nombre.
Bien, recuerda que cerramos el comentario con asterisco slash. Ahora bien, incluyamos nuestras dos librerías que por lo general utilizamos, que son la stdio.h y también incluye la librería conio.h. Bien, abramos nuestro main y vamos a empezar a hacer nuestro programa. Bien, ¿qué vamos a hacer en este programa? Vamos a hacer un menú de opciones. Y como tal, el menú de opciones lo vamos a hacer con un ciclo do. Para que esto entre al ciclo, lo primero que tenemos que hacer es una variable que lo que haga es definir simplemente un número de opción. Por ejemplo, voy a crear una variable de tipo entera que se llame bopción. Y voy a abrir mi ciclo do. Recuerda preferiblemente abrir y cerrar de una vez para que no se nos olvide que dejamos abierto alguno de los comandos. Bien, ¿qué vamos a hacer por dentro? Vamos a limpiar pantalla inicialmente y luego vamos a colocar un menú de opciones. Por ejemplo, puro printf, vamos a hacer simplemente menú de opciones. Las rayitas son de adorno. Ahora bien, para que salte de línea, recuerda que usamos \n. Bien, entonces nuestro menú de opciones, ese es nuestro título. Y vamos a colocar algunas opciones. Por ejemplo, printf, y vamos a colocar 1, captura un ítem. Recuerda siempre el \n para hacer un salto de línea al finalizar cada una de las líneas. Nuestra segunda opción va a decir, por ejemplo, modificar un ítem. Nuestra tercera opción va a decir eliminar un ítem. Nuestra cuarta opción va a decir, por ejemplo, listar los ítems. Y la última opción que vamos a hacer va a ser la opción para permitir salir de este menú. Entonces usamos la opción 5 como opción de salida. Bien, a continuación, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decirle entonces que seleccione una opción. Pues coloquemos nuevamente otro mensaje de texto que diga, por ejemplo, seleccione opción. Y le colocamos que es de 1 a 5 para que la persona sepa qué opción tiene que registrar. Hagamos un scanf. Vamos a leer un número, entonces coloquemos el porcentaje de y colocamos ampersand de opción. O sea, para leer la variable que definimos en la parte superior. Bien, aquí lo que vamos a hacer ahora es, vamos a cerrar el menú y vamos a suponer que no vamos a hacer nada más. Entonces usamos un getch para que pulsemos enter después de capturar la opción y simplemente vamos a cerrar el while. Entonces uso while y la condición opción diferente de 5. Recuerda colocarle un return 0 para que no nos vaya a molestar esta función. Y hasta ahí ya tendríamos listo nuestro programa. Vamos a compilar este programa al C, compile. Tenemos dos errores. Entonces observa que aquí me equivoqué y tenemos que opción no existe. Se llama bopción. Vamos a compilar nuevamente. Un error. Aquí me sobró este corchete. Y compilamos nuevamente y ya no tenemos errores. Bien, ejecutemos para que veas el menú. Entonces observa, está nuestro menú. Yo pulso la opción 1. Luego la opción 2. Luego la opción 3. La opción 4, y cuando pulso la opción 5, él se sale.
Entonces observa que de esta manera podemos usar un do while para mantener un menú en pantalla hasta que se seleccione alguna opción que sea válida. Entonces graba este programa con el nombre CRepetir y continuemos trabajando algoritmos con C++.